Estás escuchando Brújula de Fe, un programa con buena onda católica para reflexionar y conocer de la doctrina, la fe, la música y el teatro católico. Yo soy Rosario Quijandría y ya está listo el profe Juan. Sean muy bienvenidos amigos y hermanos en Cristo a nuestro podcast radial número 89 de Brújula de Fe, que hoy tendremos un hermoso y reflexivo tema. ¿Cómo vivir el mandamiento, amaos los unos a los otros como yo los he amado? Pero antes de presentar a nuestro invitado del día de hoy, quisiera mencionar una cita bíblica. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Primera de Juan 5:3. Bueno, hermanos, el día de hoy nos acompaña el hermano Edgar Santiago de los discípulos de Jesús. Hermano, sea muy bienvenido a nuestro programa y algunas palabritas de inicio antes de poder conversar sobre este hermoso tema. Pues muchas gracias. Es un gusto poder estar aquí con ustedes, ¿verdad? En este programa. A todos los que nos escuchan, pues también sean bienvenidos a este programa y, bueno, pues qué bendición, ¿verdad? Que podamos reflexionar juntos en torno a este tema. Si bien Dios, que ha tenido la iniciativa para amarnos, nos ama, pues nos ha dado la capacidad de amarnos, ¿verdad? Y ya lo decía nuestro hermano Juan, ¿verdad? Pues es el, el mandamiento, ¿verdad? Que nos deja el Señor como una herencia, así como el que se va deja una herencia, también el Señor nos hereda esto, ¿verdad? Y bueno, pues qué gusto poder compartir con ustedes. Bueno, también soy bendecido en ella. Gracias, hermano, por darse un tiempo y estar en nuestro programa. Y acá viene una pregunta, bueno, porque se sabe, ¿no? Que hay bastantes definiciones, pero ¿cuál es el significado más exacto de la palabra amor? Pues bueno, así como el más exacto, yo pondría, ¿verdad? Definiciones de acuerdo a los enfoques que se dan. Si nos vamos a una definición bíblica, no hay pierde. Primera de Juan capítulo 4 versículo 8 y luego lo repite el versículo 16. Dios es amor, ¿verdad? Es un fundamento en Dios, ¿verdad? El amor, a tal grado que, que San Juan lo compara, ¿verdad? Lo equipara al mismo nivel, ¿verdad? Identificando uno con el otro. Pues podríamos hablar, uno, que Dios es amor, ¿verdad? Dos, ¿verdad? Hablando del amor, entonces, ¿qué es lo que Dios da? ¿Verdad? ¿Dios qué hace? Si Dios es amor, ¿qué hace? Pues ama, ¿verdad? Y se da en amor, ¿verdad? A los demás. Es una continua donación. Dice San Agustín cuando define a la Trinidad, hablando de las personas de la Trinidad, ¿verdad? En este lenguaje del amor, dice que el Padre es el amante, el Hijo es el amado y el Espíritu es el amor, ¿verdad? Es decir, Dios ama totalmente todo su ser, Él que es amor ama, ¿verdad? El Hijo recibe el amor de Dios gratuito y lo devuelve al Padre también. Y bueno, pues esto que surge, ¿verdad? De ellos, pues es el amor mismo, el Espíritu de quien procede del Padre y del Hijo, ¿verdad? Entonces, podría definir el amor, les decía, uno, como Dios, así como lo define San Juan en su primera carta. Dos, utilizando esta expresión de San Agustín, ¿verdad? El amor que se da, el amor que se recibe y el amor que es, ¿verdad? Y bueno, un punto más, ¿verdad? En nuestra vida, creo que la palabra amor está a veces muy tergiversada, ¿verdad? Es decir, decimos que amor es que algo bonito. Es más, yo hasta jóvenes, ¿verdad? Que dicen, no sé, hay algo que les gusta y dicen, ay, lo amo, ¿verdad? A lo mejor mm, su, con la concepción que tenemos de amor ha adquirido muchas variantes y muchas veces se ha tergiversado, pero bueno, también expresa una donación, una entrega, que es reflejo del ser hechos a imagen de Dios. Hay un cantito, no sé si, ¿verdad? Allá tal vez en Sudamérica se escucha mucho, en México es un cantito muy popular que cantaban luego así en las iglesias antiguamente, que dice, amar es entregarse,
un cantito. Amar es entregarse, olvidándose de sí. Bueno, dice eso, ¿verdad? Amar es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que al otro pueda hacer feliz, expresando una donación, ¿verdad? Y de cómo el hombre en, en su sentido más profundo encuentra su plenitud y el sentido de su vida amando al otro. Hay un libro de Víctor Frank, ¿verdad? El hombre en búsqueda de sentido. Pues bueno, hace una conclusión del amor como una pasión, pero más allá, ¿verdad? Pues descubrimos cómo pues el amor le da sentido a nuestra vida. Y pudiéramos unir estas tres cosas, pues en que Dios, que es amor, al dársenos y al nosotros darnos a los demás, pues también cobra sentido en nuestra vida. Qué bonito, hermano, lo poquito que va bien va explicando. Y esa canción sí se canta acá en el Perú, mayormente en los matrimonios. Ya tiene Ah, muy un bien. significado, pero sí, no es una hermosa letra, aunque sea antigua, pero no pasa de moda. Hermano, para todos los hermanos que lo están escuchando el día de hoy, ¿qué quiso decir Jesús con el mandamiento amor los unos a los otros como yo los he amado? Les decía al principio de cuando hablé lo primerito, ¿verdad? Que es como si fuera un testamento, ¿sí? Si nosotros leemos Juan de los capítulos 13 al 17, son 5 capítulos en los que da instrucciones a los discípulos, los anima, de alguna manera alimenta su fe, alimenta su espíritu y ora al Padre por ellos finalmente en el capítulo 17. Entonces, en este contexto de la última cena, después de haber cenado, antes de irse con cantos al Monte de los Olivos, con himnos, en este momento tan íntimo de Jesús con los discípulos, es donde les deja este mandamiento, esta herencia. Jesús sabe que va a esto, ¿verdad? El único mandamiento es este, amarse a los unos a los otros como yo los he amado, ¿verdad? Entonces, aquí se descubren varias cosas. Primero, el reconocimiento del amor de Dios. Sabemos que Cristo es la revelación plena de Dios, ¿verdad? Cristo, el Padre se nos ha revelado y en Él está toda la revelación, aunque no lo comprendamos de todo. Entonces, pues así como ama a Cristo, así como amó a su Padre, nos ama, ¿verdad? Entonces, la primera connotación es descubrir el amor de Dios, ¿verdad? Que nos ha amado en esta parte de y como los he amado. Descubrirnos amados, experimentarnos amados por Dios, ¿verdad? Deseados, queridos por Él, ¿verdad? Dirán algunos teólogos que somos objeto de su deseo, objeto de su amor, ¿verdad? Somos lo que ama. Y después, ¿verdad? Que ese amor que fluye, pienso así como en la Trinidad, el Padre ama al Hijo y se dona totalmente y el Hijo recibe ese amor. Bueno, nosotros, como hemos sido adoptados, ¿verdad? Por el Padre y somos hijos del Padre en el Hijo, Jesucristo, somos partícipes de su filiación. Entonces, pues también en Jesús nosotros somos amados como hijos. Es muy importante esto, ¿verdad? Pues bueno, se puede amar de muchas maneras y lo podemos experimentar. No es el mismo amor que se tiene al esposo, a la esposa, que el que se tiene a los hijos, que el que se tiene a los padres. Pues es un amor distinto, ¿verdad? Y no es que sea más o menos, simplemente brota de distintas naturalezas, ¿verdad? Esta expresión de amor, pero bueno, de acuerdo a la relación existente. Entonces, pues Dios, ¿verdad? No nos ama ya solo como criaturas, sino como hijos, porque ahora somos hijos en el Hijo. Entonces, Cristo, al darnos este mandamiento, ámense los unos a los otros, como yo los he amado, entonces lo primero es reconocer el amor del Padre. Y entonces, en consecuencia de esto, está el amar los unos a los otros. Es decir, el aprender a que ese amor que Dios me ha dado me hace capaz, ¿verdad? Me ha capacitado para amar a los demás. Y de la misma manera, ¿sí? A lo mejor viene, o lo mencionamos un poquito más adelante, ¿verdad? Pero Benedicto XVI hace una encíclica Deus Caritas Est, ¿verdad? Donde del amor eros, del amor filios y del amor ágape. Y hace algunas alusiones de San Agustín, inclusive, en torno al amor. Pero
descubrimos, ¿verdad? Y dice Benedicto que el amor ágape es el amor con el que Dios nos ama, un amor que, como dirá Primera de Corintios 13, todo lo soporta, todo lo entiende, todo lo comprende, todo lo espera, etcétera, etcétera. Esa famosa lectura que luego se dice en los matrimonios, ¿verdad? Pero así es el amor de Dios, ¿verdad? Todo lo soporta, todo lo perdona, todo lo espera, ¿sí? Bueno, pues nos invita entonces a amar hacia los demás, no amar con un amor mezquino. Nosotros amamos pues generalmente a quien nos ama, a quien está cerca de nosotros, a quien nos cae bien, con quien tenemos una buena relación. En cambio, no amamos tanto a quien es lejano, a quien no conocemos, mucho menos a quien nos ha hecho daño, nos ha herido. Y Dios no, ¿verdad? Dios no nos ama por lo que hagamos o por nuestros méritos, sino que nos ama por lo que somos, sus hijos. Y nos invita a amarnos, a aprender a nosotros a amar por lo que somos, por lo que los demás son para mí. ¿Qué son? Hermanos, ¿verdad? Entonces, pues sí, somos hermanos en Cristo, entonces aprender a tener un amor ágape. Y ese es el mandamiento que deja, ¿verdad? Amarse los unos a los otros como yo los he amado. No como tú sabes amar, no como tú puedas, sino aprender a amar como Jesús ama, como Dios ama, ¿verdad? Para así amar a los demás y también tener la apertura para recibir ese amor de parte de otros también. Dice la palabra de Dios que los primeros cristianos se identificaban, ¿verdad? Porque la gente decía, miren cómo se aman. Pues es un reflejo, ¿verdad? Del amor de Dios, que finalmente el amor nos hace entendernos, comprendernos y al final nos hace uno. Esta petición que Jesús hace al Padre por sus discípulos en Juan 17:21. Padre, que todos, que ellos sean uno, ¿verdad? Como tú y yo somos uno. Pues nos habla de que el amor, todos juntos como hermanos, nos lleva a la unidad. Y no a la unidad de estar bien unidos, sí me refiero a eso, pero también me refiero a la unidad en el sentido de ser uno, así como lo expresa Hechos de los Apóstoles 2, del 42 al 47, hablando de las primeras comunidades cristianas, que todos los cristianos tenían un solo corazón y una sola alma, ¿verdad? Entonces, eso también hace alusión a ser cristianos, amarnos los unos a nosotros así, siendo uno, con un solo corazón y una sola alma, formando, dirá Primera de Corintios 12, el único cuerpo de Cristo, ¿verdad? Que es la iglesia. Y así entonces, junto con Cristo, junto con el Padre, por el Espíritu Santo, seremos uno, amándonos los unos a los otros como Él nos ha amado primero. Qué bonitas palabras, hermano Viegar, que está dejando pues para todos los hermanos. Y ya que usted menciona pues a Benedicto XVI, ya en esos, justamente la pregunta venía por ahí, ¿no? Conocer los otros tipos de amores, ¿no? Aparte del que usted ha hablado que es el ágape, ¿no? ¿Cuáles son? Sí, bueno, Benedicto en esta encíclica Deus Caritas hace un estudio de los diversos tipos de amor de acuerdo a los amores entendidos por la cultura griega, ¿verdad? Y que en algún momento San Agustín nos retoma en sus reflexiones, que es el amor eros, el amor filios y el amor ágape, ¿verdad? Los tres no es que uno sea más que el otro, o sea, los tres son distintos tipos de amor, ciertamente. El amor pleno es el amor ágape, ya lo decíamos, que es el amor con el que Dios nos ama y que nos invita a amar a los demás. Pero no es que los otros dos sean malos, son muy buenos también, son creación de Dios, ¿verdad? Pero nos hacen entender diversos tipos de amor. La primera es el amor eros, ¿verdad? Que bueno, muchas veces se ha traducido como amor carnal o amor de atracción. Más que carnal, utilizaría la palabra atracción, ¿verdad? Dios nos ha creado con voluntad, es decir, que hay cosas que queremos en la vida. Por ejemplo, si a mí me ofrecen, no sé, un agua con hielo y un agua sin hielo, a mí el agua con hielo se me apetece, ¿verdad? Así me gusta. No sé, por eso tenemos diversos tipos de comida que nos gustan, por eso nos gusta o se nos hace muy llamativo, por ejemplo, el que nos anuncien un viaje a la playa y sobre todo a playas paradisíacas, porque tenemos voluntad, porque nuestra voluntad quiere, desea lo que le es atractivo, aquello que tiene belleza, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto, eh,
pues al tener voluntad, aquí entra el amor eros, ¿verdad? Es decir, este amor de atracción. Y bueno, muchas veces se explica entre parejas, es como lo más, el ejemplo más palpable luego que tenemos, ¿verdad? Pues que un hombre y una mujer se empiezan a gustar, se atraen, si bien al final, pues para poderse casar bien y todo, están llamados a amarse, primero tienen que conocerse, y así pasa, ¿verdad? Todo por lo que terminamos amando siempre entra por los sentidos, pues es una capacidad que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y es lo que nos atrae. Este es el amor eros, el amor que ama la atracción, ¿verdad? Que desea, que quiere eso. Y no es malo, les digo, es bueno, pues Dios nos lo dio, ¿verdad? Y nos hace querer las cosas, ¿verdad? Nos hace atractivos ciertas cosas, ¿verdad? Pienso, les digo, en un hombre o una mujer, pues si yo veo, ¿verdad? Una mujer y pues lo primero es que me atraiga, ¿verdad? Físicamente, o su manera de hablar, o su forma de ser, o su tono de voz, no sé, pero algo me tiene que atraer y eso me causa curiosidad y entonces puedo empezar a caminar en esto, ¿verdad? Porque mi voluntad se siente atraída. Entonces, pues este estilo de amor nos hace amar, desear algo que nos atrae. Pienso, ¿verdad? Yo soy religioso. En la vida consagrada pasa lo mismo, ¿verdad? O sea, pues no es que, ay, ya quiero ser religioso y todo de Dios por Dios mismo. Siempre el Señor nos atrae por algo de los sentidos, por algo, por una comunidad, por un estilo de vida, por algo que nos llamó la atención, ¿verdad? Y eso genera curiosidad de nosotros y nos adentra para empezar a dar un paso hacia un enamoramiento, ¿verdad? Pues bueno, esto podría definirse como el amor a eros, ¿verdad? La atracción, el deseo por algo. Claro que el deseo por el pecado, por ejemplo, está mal, o el deseo por alguna cosa mala o ilícita, pero bueno, el deseo en sí no es malo, más bien hacia dónde se enfoca. Y bueno, pues el amor hacia lo bueno, ¿verdad? El amor hacia aquello que no es lícito y atractivo, pues finalmente desemboca en un amor, ¿verdad? Después viene el amor filios, ¿verdad? Que hace esta alusión también Benedicto, que filios, ¿verdad? En griego, filios es querido, querida, también de ahí fili, hijo, ¿verdad? Bueno, hace alusión al amor que se tiene por alguien, muchas veces hacia algún familiar, por ejemplo, hacia los amigos, ¿verdad? Es un amor filios, es decir, de querer a alguien, de amarlo, de procurarlo, de velar por su bien, ¿verdad? Ya dice la palabra de Dios, ¿verdad? Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Y hace un estilo de amor filios, es decir, por aquellos que me son cercanos y a quien quiero, ¿verdad? A quien quiero. En el pasaje de Juan 21, ya Jesús resucitado que se les aparece a la orilla del lago y va con Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas más que esto? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. 3 veces. Las primeras dos, ¿verdad? Le pregunta con un amor filios. Perdón, le pregunta con un amor ágape, o sea, de amar, del deber de amar como Dios ama. Pues Pedro era un judío aguerrido y sabía lo que significaba, porque estaba en medio de una cultura griega. Y San Juan así lo relata. Pero el tercer me amas, lo hace con la palabra filios. Es decir, le está diciendo a Pedro, ¿realmente me quieres? O sea, soy cercano a ti, no por el deber de amar a los demás como Dios ama, sino porque realmente tú me experimentas cercano a mí, ¿verdad? Cercano, ¿realmente me consideras tu amigo? ¿Alguien por quien darías la vida? Eso le está preguntando, ¿verdad? ¿Alguien por quien vas a asumir la iglesia? Entonces, esto expresa el amor filios, ¿verdad? El amor de donación, de entrega hacia alguien tan querido para nosotros. Y bueno, finalmente el amor ágape, ¿verdad? Que el amor ágape hace alusión al amor con el que Dios nos ama, que ya hablábamos de eso, y que eh, pues es un amor perfecto, porque ya no es un amor por cercanía o por méritos o por algo o por una relación ya existente, sino es un amor por el hecho de lo que somos, ¿verdad? Es decir, hace un momento, de Dios para con nosotros sus hijos, de nosotros entre nosotros mismos como hermanos, y que bueno, nos invita a dar la vida también por lo que somos,
¿verdad? Sin mezquinidades, sin cuestiones o intereses propios. Gracias, hermano, por la explicación que nos da, que es muy bello, y conocer un poquito más de estos tipos de amores, ¿no? Y sobre todo el amor ágape, que es el sacrificio pleno. Bueno, hermanos, vamos a escuchar una hermosa canción titulada Amos los unos a los otros de las hermanas carmelitas samaritanas y continuamos. Unos a otros, amados, 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 unos a otros, hacer crecer el amor, como sé amado yo. Vivir, mirad con amor, así como os amo yo. No temáis dar el corazón, yo siempre os daré mi amor. No temáis dar el corazón, yo siempre os daré mi amor. Como ser amado yo, así como os amo yo, siempre os daré mi amor. Amados unos a otros, 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 amados, como seamos yo, como seamos yo. Bueno, después de escuchar este bello tema musical, continuamos con el hermano Edgar. Hermano, ¿qué debería hacer un cristiano para poder amar como Cristo nos pide? Porque a veces usted sabe que, sobre todo ahora, ¿no? En la juventud, están un poco distanciados de Dios. Yo toqué este tema, pues, del amor y por eso me llamó mucho la atención con usted, con alumnas, ¿no? Y alumnos. Pero en ellos después, cuando le dije que tenían que cumplirlo un poco, que había el resentimiento, ¿no? De haber tenido maltrato, sobre todo verbal, con sus padres, con otro familiar, y le costaba perdonar y le costaba decir, yo no puedo amar como Jesús me lo está pidiendo. Entonces, por eso les pido, a ver, ¿qué podría hacer un cristiano, ¿no? Para tratar de amar como Cristo. Pues bueno, Dios, pues es Dios y él, pues como su ser es amar, pues ama. Nosotros podemos hacerlo y tenemos la capacidad porque Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Sin embargo, nosotros somos humanos, con libertad, con voluntad, ¿verdad? Con inteligencia, raciocinio, intelección. Y eso hace que nosotros podamos amar, sí, como Jesús, como Dios ama, pero también que a veces tengamos dificultades, lo que decía ahorita, o sea, pues si sufrí maltrato, abuso, no sé, tantas cosas, ¿verdad?
heridas que vamos cargando en la vida, pues bueno, podemos descubrir que Dios nos llama a amar, sí, eso no tiene vuelta. Dios nos invita a amar como Él nos ama. Ese es el mandamiento. Pero a veces para poderlo realizar necesitamos pasar un proceso, ¿verdad? Un proceso de perdón, de sanación, ¿verdad? De aprender a perdonar a los demás, a soltar aquellas cosas que me atan y no me dejan amar, porque al final a mí es al que me atan, ¿verdad? Y bueno, el amor es una decisión. ¿Lo experimentamos? Sí, sí es cierto, pero finalmente el amor es una decisión, ¿verdad? A lo mejor yo no puedo sentir amar a alguien, pero puedo decidir hacerlo, ¿verdad? Puedo decidir hacerlo. Eso es lo que el Señor nos enseña. Jesús así lo hizo en la cruz, ¿verdad? Cuando dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, pues lo estaban crucificando, lo estaban matando. Pudo haberlos maldecido, pudo haber dicho muchas cosas, pero ¿qué hace? Los perdona. Porque Jesús se quería, porque sentía la necesidad de perdonarlos, pero no porque experimentara, ay, cuánto los amo. Seguramente Jesús sentía dolor en ese momento, ¿verdad? Porque bueno, Jesús es verdadero Dios, pero también es verdadero hombre, ¿verdad? Y como verdadero hombre, pues experimentó todo el dolor, el sufrimiento, el cansancio, la insolación, ¿verdad? El decir estos necios, ¿verdad? O sea, no ven, me están matando, pero Jesús decide amar, ¿sí? Decide amar. Y bueno, creo que nuestro modelo para aprender a amar está en Jesús. Dios, que es amor, se ha encarnado, se ha hecho hombre, ¿verdad? Y Cristo, hecho hombre, ¿verdad? El Dios encarnado, pues nos enseña desde su humanidad a aprender a amar. A lo mejor antes no teníamos mucha orientación, pero ahora vemos a Jesús y vemos cómo tenemos que amar como Dios ama. Jesús es el modelo, ¿verdad? Aprendiendo a perdonar, haciendo el bien. A veces pensamos, ¿verdad? Que con no hacer el mal basta y no. Para amar hay que hacer el bien, ¿verdad? Hay que hacer el bien. Los demás, salir al encuentro, anunciar. Son cuestiones tan humanas, ¿verdad? Pienso inclusive este pasaje de cuando Lázaro muere, que Jesús va, llora, o sea, busca a los discípulos, tiene unos más íntimos, como más cercanos, cosas bien humanas, pero a través de eso nos enseña cómo amar como Él nos ama, ¿verdad? Cómo amar con este amor ágape, de entrega total, hasta dar la vida, ¿verdad? Y nosotros somos llamados a amar igual a los demás, a Dios y a los demás, dando la vida. Pero en nosotros, desde, como le decía en principio, es un proceso, ¿verdad? Entonces, qué importante es decidirnos, por eso Dios nos ha dado la razón. No sé, por ejemplo, hoy no tengo ganas de levantarme en la mañana, quiero seguir dormido, pero yo sé que tengo una responsabilidad y decido levantarme aunque no tenga ganas, ¿verdad? Porque yo sé que hay un bien mayor después, ¿verdad? Bueno, pues igual, a lo mejor yo experimento contra esta persona, no la quiero, me cae mal, o me hizo algún daño muy fuerte, ¿verdad? Y yo no experimento ganas ni de perdonarla, mucho menos de amarla, pero puedo decidir hacerlo por mi razón. Y no porque le haga un bien a esa persona, sino porque yo quiero serle fiel a Dios y finalmente ese que me ha hecho daño también es mi hermana, también es hijo de Dios, ¿verdad? Y si yo quiero ser uno con Cristo, pues entonces también tengo que decidir perdonar. Una vez que tomo la decisión, tomar la decisión es el primer paso para iniciar un proceso de perdón, de sanación, donde al final podré experimentar verdaderamente un amor sincero, pero no es primero experimentarlo y ya te perdoné, no, primero es la decisión, ¿verdad? Pensaba en la mamá de Santa María Goretti, ¿verdad? Que la mató a aquel joven Alexander que quiso abusar de ella, Goretti no se dejó y como en un ataque de rabia la apuñaló, ¿verdad? Pues qué dolor para la mamá, Alexander lo metieron a la cárcel, estuvo 27 años, salió, pues se convirtió ahí, se hizo religioso, y el día de la canonización estaban juntos sentados la mamá y el religioso que había sido el asesino. O sea, pues ¿cómo? Pero pues eso es fruto del amor y de un proceso de perdón en el cual
pues tuvo que aprender, no aprender, pero sí tuvo que decidir, yo quiero perdonar como Jesús, aunque estos me estén haciendo daño, porque es lo primero, hasta por bien propio que nos libera, nos hace libres, ¿verdad? El amor de Dios es libre y liberador para amar a los demás y para ser fecundo. Entonces, pues desde nuestra decisión nos entregamos a Dios. Cuesta, cansa, duele, eso sí es cierto. Decía Santa Teresa, ¿verdad? De Calcuta, cuando uno ama duele, como dice, hay que amar hasta que duela. Y cuando duela, hay que amar aún más, ¿verdad? Pues el amor duele porque nos desgasta, ¿verdad? Y porque nos confronta. Pero bueno, ahí es donde también el hombre encuentra plenitud de su vida, amando, entregándose hasta dar la vida. Amén, hermano, qué bonitas palabras estamos mencionando para todos los hermanos que la escuchan. Y ahora acá viene una pregunta ya más de tipo personal, ¿no? ¿Nos puede hablar un poquito de su comunidad religiosa y de su trabajo pastoral de usted? Uh-huh. Bueno, mi comunidad religiosa se llama Discípulos de Jesús. Somos un instituto religioso clerical, es decir, que habemos tanto hermanos sacerdotes como hermanos no sacerdotes, ¿verdad? Pues vivimos juntos como familia. Actualmente tenemos presencia en México, en los Estados Unidos y en Argentina. Pues nos dedicamos, bueno, nacimos en el ambiente de las comunidades de alianza y de la renovación carismática. Es parte de la espiritualidad carismática, ariana, ¿verdad? Y bueno, pues el carisma que Dios nos ha dado, de Lucas 4, 18 y 19, lo enunciamos como que seguimos e imitamos a Jesucristo, nuestro único Maestro y Señor, que ungido e impulsado por el Espíritu, realiza la obra del Padre. Y bueno, en la iglesia, pues buscamos hacer la obra del Padre en la evangelización, el discipulado y la formación de la comunidad. En la evangelización, bueno, pues hacemos evangelizaciones en misiones rurales y urbanas, en encuentros, en congresos, en querigmas, en planes diocesanos, ¿verdad? Para la evangelización, etcétera. En muchas de sus formas. A través de conciertos también evangelísticos, cosas así. Bueno, la evangelización, el discipulado, pues damos formación, ¿verdad? A los laicos, a los agentes de pastoral, ¿verdad? Catequesis, y a los movimientos, a los grupos, en fin. Y la formación de la comunidad, bueno, pues buscamos pues siempre tener esta visión como de vivir en comunidad y también hacer comunidad con la gente en donde trabajamos pastoralmente, de tal manera que podamos vivir como aquellos primeros cristianos que nos relata Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Vienen algunas como retratos en Hechos 2 del 42 al 47 y Hechos 4 del 32 al 37, ¿verdad? Pero bueno, vivir como esas primeras comunidades cristianas, buscando ser así, un solo corazón y una sola alma, pues desde lo que nos dedicamos. En algunos lugares atendemos algunos movimientos como las comunidades de alianza, la renovación carismática, en otros lugares atendemos parroquias, atendemos los planes diocesanos en la cuestión de la evangelización, etcétera, etcétera. Pero bueno, más o menos así estamos, ¿verdad? Actualmente la formación está en San Luis Potosí, en México. Bueno, también una parte está en Guanajuato de formación y en el Estado de México. Pero en la fundación y la formación en general, actualmente está en México, ¿verdad? Y ya, pues en los demás lugares, bueno, pues tenemos casas de hermanos y sacerdotes devotos perpetuos, pues en servicio pastoral. Bueno, hermano, antes de concluir, pedirle a usted que si puede dejar un mensaje para todos los hermanos que la están escuchando. Claro, pues más que un mensaje pues es el mensaje que Jesús ya nos dejó en Juan, ¿verdad? Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Qué importante hacer eco de esto en nuestro corazón, reconocernos y experimentarnos, no solo sabernos, ¿verdad? Porque sabernos lo podemos saber, sino experimentarnos realmente siendo testigos del amor de Dios en nosotros y con este amor sabernos entonces capacitados para amar a los demás, hasta dar la vida. A veces nos gusta acomodarnos y no dar nuestra vida y seguimos a Jesús, ¿verdad? Si seguimos a Jesús que dio la vida, pues no podemos esperar un destino diferente nosotros.
que lo seguimos a Él, ¿verdad? Que somos sus discípulos, no solo de congregación, sino en cualquier estado de vida, ¿verdad? Pues aprendamos a dar la vida, aunque nos desgaste, aunque nos duela. Estoy seguro que en ello vamos a encontrar nuestra felicidad y nuestra plenitud, en darnos totalmente hasta darnos a Él mismo, que se ha dado a nosotros. Bueno, hermano Edgar, realmente muchísimas, pero muchísimas gracias. Que Dios me lo bendiga mucho, siga cosechando para el Señor y espero tenerlo muy pronto en otro programa del podcast que realizo. Que Dios me lo bendiga. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias por invitarme y con mucho gusto estoy al pendiente. Que Dios te bendiga. Gracias. Bueno, amigos y hermanos en Cristo, antes de irnos y después de escuchar esta hermosa enseñanza que nos deja el hermano Edgar, mencionar la siguiente oración. Señor, hoy vengo ante ti, me rindo a tus pies para que guíes mis pasos, enséñame a recorrer tus caminos, no quiero vivir lejos de ti, de tu amor, de tu abrazo consolador. Ven y cambia mi corazón. Reconozco que en mucho te he fallado, pero tu amor puede levantarme, puede sanarme y puede transformarme. Ven y enséñame a amar, a entender que solo en ti encontraré la verdadera felicidad, que solo tú puedes cambiar mi vida y mostrarme lo que mejor me conviene. Deseo abrir las puertas de mi corazón a tu presencia renovadora, al manantial de gracia que me derramas a través de tu sacramento. Concédeme el don de la alegría, sana las heridas de mi corazón que han sembrado miedo y dolor, para poder así actuar con todas las capacidades que me has regalado. Confío en tu amor, tú eres el dueño de mi vida. Amén. Y buenos hermanos, nos estamos viendo en otro programa de Brújula de Fe. Que Dios los bendiga y los cuide mucho. Hasta luego. Todo estará bien en mi soledad.